Me presento. Mi nombre es Katia y mi equipo está conformado por Andrea y Sofía. Y les vamos a presentar de la voz humana a la música por computadora. Música clásica. Avances o limitaciones técnicas. La atención se dirigió mucho más a las dinámicas, que es el volumen o la intensidad con lo que se toca algo, y al fraseo, compuesto por un grupo de notas formadas por melodías que tienen un significado musical en sí mismo. Indicaciones como crescendo o diminuendo, que son más fuerte o menos fuerte gradualmente, empezaron a aparecer en las partituras. En el periodo clásico aparece clarinete, que fue rápidamente aceptado en la orquesta. Los instrumentos de cuerda, los metales, alientos y percusiones que aumentan la sonoridad orquestal. El piano sustituye al clavicordio y al clavecín. En este periodo comienza el estudio de la orquestación y el timbre orquestal. También se afianzan las formas musicales como la sinfonía, el concierto de orquesta, la sonata, los cuartetos de cuerda, tríos y la música de cámara. Además, la figura del director está consolidándose y los teatros se hacen más grandes para albergar a estas orquestas que cada vez son más grandes. Factores sociales que pudieron influir en cómo era el arte. Socialmente asistimos a cambios trascendentales con las caídas de las monarquías absolutas y el desplazamiento de la aristocracia a manos de la clase media burguesa, así como el inconformismo de las clases populares frente a la desigualdad social imperante. Estos cambios sociales desembocaron la Revolución Francesa, que fue en 1789. Surge el ideal de igualdad de todos ante la ley. Al ser la época de la razón, las ciencias avanzaron muchísimo en este periodo, con descubrimientos tan importantes como la conducción eléctrica de Franklin en 1752. Influida por los ideales de la Ilustración, la música pasó a ser un arte para todos, lo que conllevará a la instauración definitiva del concierto público. Los compositores empezaron a pensar en un público socialmente más variado a la hora de componer, lo que influyó en algunos géneros como la ópera. Los estilos y avances. Aquí podemos ver una tabla que nos muestra las diferencias del periodo barroco y el clásico. Podemos ver que mientras en el barroco tenían una técnica con muchos elementos, largas melodías y texturas densas, en el periodo clasicista se vuelve todo menos pesado y más claro. En el clásico se muestra un orden, jerarquía y divisiones claras en las voces, con una línea melódica acompañada de la orquesta, donde siempre hay una inclinación por lo simple en vez de lo complejo como el del barroco. También sus melodías eran más cortas, lo que hacía posible su distinción de inicio-fin, y las texturas no eran tan densas. Datos interesantes. Algunos datos interesantes o anécdotas de la música clásica son los siguientes. La determinación de Schumann. Empeñado por emular a Paganini, Schumann truncó su carrera como pianista al atar el dedo medio de su mano derecha para asegurar la independencia de los dedos al tocar. Lo único que consiguió fue una parálisis en su mano que acabó con sus sueños para siempre. La Quinta Sinfonía en la Segunda Guerra Mundial. Las famosas 4 primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven fueron utilizadas en las transmisiones radiofónicas de la Segunda Guerra Mundial para fortalecer los ánimos, dado que en el código Morse 3 puntos y una raya, que son 3 notas cortas y una larga, equivalen a la B de victoria. Músicos por fin libres. El clasicismo será la primera época en la que algunos músicos intentarán vivir de su trabajo sin depender de mecenas ni de nobles que les controlen. Esto les supondrá, al principio,
serias dificultades e incluso llevará a algunos autores como Mozart a la ruina. Exponente musical. El exponente musical que escogimos es Franz Joseph Haydn. Aquí se muestra un link al video que contiene sus mejores composiciones. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Sofía, que nos hablará sobre la música en el periodo barroco. La música barroca abarcó un periodo de 1600 a 1750. Los avances o limitaciones técnicas fueron la polarización de la textura hacia las voces extremas, graves y agudas, la presencia obligatoria del bajo continuo, el desarrollo de la armonía tonal, hay un cambio frecuente de acorde. La aparición de nuevas formas vocales e instrumentales como la ópera, el oratorio y el concierto, el gusto por los fuertes contrastes sonoros y la improvisación tanto como en las obras libres como en las escritas. Los factores sociales que pudieron influir en cómo era el arte fueron en una época en la que las muertes por la peste eran frecuentes y en la Iglesia Católica experimentaba su primera crisis. Por este motivo, en este contexto de revolución y muerte, surgió el barroco como una forma de representar las pasiones internas, entre ellas sentimientos como el amor, la furia o el dolor con mayor intensidad, pero también en formas de espiritualidad como la fe, la paz y la misericordia. Estilos y avances, los géneros y las formas. Estos son como la ópera, el oratorio, la cantata, el motete, formas solísticas, la sonata y el concierto grosso. Esto trajo la aparición y clasificación de nuevos recursos expresivos, géneros y composiciones. Algunos datos interesantes como lo que dijo el fundador de la moderna armonía: la música es una ciencia que debe disponer de unas reglas bien establecidas. Dichas reglas deben derivar de un principio evidente, principio que no puede revelarse sin ayuda de las matemáticas. La música romántica de 1815 a 1910. Avances o limitaciones técnicas. Uno de sus avances fueron sus composiciones íntimas y humanas. Una limitación fue que estuvo en un periodo anterior, el cual era el clásico y tenía bastantes reglas. Pero sus avances fueron que tuvo una menor preocupación por la forma externa y por la inspiración y fuerza expresiva. Estilo melódico de mayor riqueza, con una melodía apasionada e intensa y una calurosa expresión de los sentimientos. Frases melódicas menos regulares y simétricas que en el clasicismo. Desaparición de la frase cuadrada. Empezaron a haber ritmos complejos y libres, llevando a la polirritmia. También hubo un enriquecimiento armónico basado en el uso de nuevos acordes y en nuevos recursos para la modulación con el fin de crear un mayor efecto expresivo. Uno de sus factores sociales, y creo que fue el factor más esencial que influyó en este como arte, fue que antes en el periodo clásico se establecieron bastantes reglas, orden, claridad. Sin embargo, el mundo estaba cambiando y los compositores estaban muy interesados en romper estos esquemas clásicos, prefiriendo la emoción sobre la racionalización. Esto quiere decir que los compositores románticos buscaban algo más en sus canciones, es decir, agregar un poco más de significado a las canciones, además de mezclar emociones y romper las reglas del periodo anterior. Ahora, sus estilos y avances. En la música romántica tiene un estilo melódico de mayor riqueza, como lo mencioné en las características. Cuenta con una melodía muy apasionada e intensa y una calurosa expresión de los sentimientos. También cuenta con frases melódicas menos regulares y simétricas, como lo conté anterior en el clasicismo, además de tener ritmos muy complejos, libres, llegando a la polirritmia. Algunos de sus datos interesantes son que la música romántica contaba con 4 periodos, que eran periodo romanticismo, romanticismo pleno, romanticismo tardío y por último el postromanticismo. También se conformaba por música instrumental y la música vocal. Y por último tenían una música que existía en formas musicales. Y un exponente musical importante fue Beethoven, con una de sus muestras que era Clara Luna. Gracias.